Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí al canal. Bien, en el día de hoy quiero enseñarles cómo poder recuperar los mensajes o conversaciones que habéis borrado por error en la aplicación de WhatsApp. Ya sabéis que tenéis alguna conversación o mensajes y por algún motivo habéis borrado esa conversación, esos mensajes, esas fotografías y demás, archivos multimedia, y pues queréis recuperarlos. Bien, yo voy a dar tres alternativas, tres opciones en las cuales os voy a mostrar cómo poder recuperar todos esos archivos. WhatsApp por defecto te da la opción de poder hacer una copia de seguridad. Bien, la primera alternativa sería pues esa misma copia de seguridad que te da WhatsApp, en el mismo momento el poder recuperar esos archivos y mensajes y conversaciones al momento sin ninguna dificultad. La segunda opción sería pues cómo recuperar esos mensajes o conversaciones transcurridos ya unos días, es decir, máximo una semana. Por ejemplo, han pasado 5 días desde que borramos esas conversaciones, esos mensajes, esos archivos multimedia y queremos recuperarlos. Bien, con este segundo método os voy a enseñar cómo poder recuperar esos archivos, esas conversaciones transcurridos, como digo, unos días. Bien, y el tercer método sería, por ejemplo, ustedes cambian de teléfono celular y han olvidado en el teléfono antiguo el poder hacer una copia de seguridad de la aplicación de WhatsApp, de los mensajes y conversaciones de WhatsApp. Pues en este tercer método os voy a explicar cómo poder recuperar todos esos mensajes y conversaciones y pasarlos al nuevo terminal, al nuevo teléfono. Este sería el tercer método. Bien amigos, sin más, vamos a comenzar. Bien amigos, vamos a comenzar con el primer método. Vamos a entrar dentro de la aplicación de WhatsApp y por ejemplo vamos a ir a estos tres puntitos de aquí arriba donde dice ajustes y vamos a dirigirnos a esta opción que dice chat. Aquí, dándole a esta opción, en la parte de abajo es donde WhatsApp nos permite hacer la copia de seguridad que antes os he comentado. Como veis, yo ya he realizado una copia de seguridad que me ha ocupado 458 megas y pues yo la acabo de hacer para este vídeo. La acabo de guardar en Google Drive y pues simplemente lo que tenéis que hacer, por ejemplo, vamos a ir hacia atrás y borramos, por ejemplo, esta conversación. Como yo ya he hecho la copia de seguridad, le damos a los tres puntitos, vamos a ir a más y vamos a borrar toda esta conversación que tenemos. Como estáis viendo, por error le damos a borrar y elimina toda esa conversación. Y os dais cuenta de que queréis recuperar toda esa conversación, os arrepentís de haberla borrado o os habéis cometido el error de haberla borrado y no queríais. Bien, simplemente lo que tenéis que hacer es volver a desinstalar WhatsApp, instalarla. Vamos a hacerlo para que lo podáis ver. Esa copia de seguridad que habéis visto, la guarda en esta opción que dice en Google Drive copias de seguridad. Si le damos a copias de seguridad, me dice que acabo de hacer, como habéis visto, a las 10:01, esa copia de seguridad que sería esta. Esta es la copia de seguridad que va a recuperar WhatsApp una vez lo desinstalemos. Vamos a hacerlo. Vamos a irnos hacia atrás y vamos a la aplicación de WhatsApp. Aquí tenemos WhatsApp, mantenemos pulsado, nos da la opción de desinstalar. Desinstalamos el WhatsApp. Le damos a ¿queréis desinstalar esta aplicación? Le damos a aceptar. Nos va a eliminar el WhatsApp. Bien, ahora simplemente lo que tenéis que volver a hacer es en la Play Store se ha desinstalado el WhatsApp correctamente. Ahí lo tenéis, vais hacia atrás y pues simplemente, como veis, ya se nos ha desinstalado de aquí que lo teníamos instalado. Vais hacia atrás y vamos a la Play Store, aquí la tenéis, accedemos a ella y buscamos nuevamente pues la aplicación de WhatsApp. Aquí la tenéis, le dais un clic y la volvemos a desinstalar, a instalar, la volvemos a instalar. Aquí la tenéis, WhatsApp, damos a un clic, WhatsApp Messenger, la instalamos. Bien, como veis aquí se nos acaba de instalar, nos pide que la volvamos a abrir, abrimos nuevamente la aplicación de WhatsApp, aceptamos y continuamos, nos va a pedir que introduzcamos el número de teléfono, para ello introducimos nuevamente el número de teléfono, nuestro número, le damos a siguiente y WhatsApp
aquí os va a decir, para encontrar restaurar tu copia de seguridad desde Google Drive, permite que WhatsApp pueda acceder. Te va a decir que si quieres recuperar esa copia de seguridad, te la muestra como una carpeta, la que antes os he mostrado en la aplicación de Google Drive. Simplemente le dais a continuar, le dais a permitir que que guarde esa copia de seguridad. Como veis, aquí nos dice, se encontró una copia de seguridad hace 20 minutos, restaurar, le damos a restaurar esa copia de seguridad. Y vais a ver que cuando restaure toda esa copia de seguridad, vais a tener todos esos archivos que hemos borrado en la conversación primera que teníamos. Ahí lo tenéis, es todo muy rápido, ya veis. Restaurando todos esos mensajes, nos dice que todo está correcto, le damos a siguiente, ingresa tu nombre, en este caso el mismo que tenía anteriormente, le dais a siguiente y pues como veis va a aparecer WhatsApp exactamente igual que lo teníais con todas las conversaciones, mensajes, archivos multimedia y demás. Aquí lo tenéis, restaurando esos archivos. 450 megas, 16 megas, esto lo voy a adelantar un poquito. Bien amigos, como habéis visto, ya transcurridos unos minutos nos restaura todos esos archivos, conversaciones y mensajes y demás, y simplemente vamos a acceder a la conversación que habíamos eliminado los mensajes y como veis están todos esos archivos, vídeos, audios, conversaciones, mensajes y demás, por haber realizado esa copia de seguridad. Por eso siempre aconsejo que realicéis una copia de seguridad periódicamente, para así nunca tener problema de si alguna vez cometéis algún error y borréis archivos, mensajes, y de esta manera nunca los vais a perder, siempre vais a poder respaldarlos, siempre vais a poder volverlos a cargar desde la aplicación de Google Drive. Este sería el primer método, el más fácil. Vamos a continuar con el segundo método. Bien amigos, vamos a proceder con el segundo método. El segundo método es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es conectar vuestro terminal al ordenador. Como veis, mediante un cable USB vamos a hacerlo, lo conectamos mediante el cable USB, aquí ya nos dice que se ha conectado, vamos al explorador de archivos y aquí vemos ya nuestro teléfono conectado. Bien, le damos a permitir, que nos aparece aquí en la pantalla del teléfono, que acceda a todas las opciones dentro de nuestro teléfono. Aquí nos aparece ya la tarjeta de memoria y la memoria interna de nuestro teléfono. Vamos a acceder a la memoria interna y dentro de la memoria interna lo que vamos a buscar es la carpeta de WhatsApp. La carpeta de WhatsApp se encuentra dentro de la carpeta de Android. Vamos a buscar la carpeta de Android, vamos a buscar esta carpeta que dice media y aquí, como veis, la última opción aparece WhatsApp. Le damos un clic, aquí nos aparece ya la carpeta de WhatsApp. Vamos a acceder a esta carpeta que dice database y aquí es donde se almacenan todas las copias de seguridad que hace en los últimos 7 días WhatsApp. Como sabéis, WhatsApp hace una copia de seguridad todos los días, hace una copia de seguridad y se marca mediante la fecha. Como estáis viendo aquí, el día 24, el día 23, el 22, el 21, el 20 de agosto del 2021. Y aparece siempre un archivo el cual no tiene la fecha. Ese quiere decir que es el más reciente. Este sería el último, el más reciente, pero vamos a suponer que vosotros habéis eliminado esas conversaciones hace ya unos días, por lo cual es por el que no podemos hacer el primer método, porque son mensajes y conversaciones borrados de 3-4 días anteriores. Y como veis, WhatsApp, cuando copia o carga una copia de seguridad, cogería este archivo, o sea, el más reciente. Vamos a suponer que vosotros habéis eliminado esas conversaciones por el día que estáis viendo, por ejemplo el día 8. Vamos a minimizar la carpeta. Simplemente pues lo que tenéis que hacer es copiar esta carpeta. Vamos a suponer que es del día 19 de agosto del 2021, pues copiáis esta carpeta y la pegáis en el escritorio. Aquí la pegamos por aquí, ¿ok? Ahora yo lo que recomiendo siempre es que creéis en el escritorio una carpeta para crear una copia de seguridad, para respaldar todo, copia de seguridad, para respaldar todas esas carpetas, porque vaya a ser que las eliminéis y resulte que nos hemos equivocado. Por tanto, respaldamos todas y todo esto lo cortamos, por ejemplo, y lo copiamos aquí.
Bien, aquí ya tenemos todo guardado por si ha habido algún error. Y ahora lo que tenéis que hacer es copiar este archivo a la misma carpeta de database. Lo copiamos o lo cortamos y lo pegamos aquí. Lo único y el requisito imprescindible es que debéis quitarle la fecha para que lo reconozca y os la detecte esta copia de seguridad. Simplemente le quitáis la fecha hasta también la barrita hasta el punto, ¿ok? Le dais a aceptar. De esta manera sí os va a reconocer ese archivo del día 19, de hace 4 o 5 días, en el cual borraste esas conversaciones. Al ver este archivo lo va a reconocer y sí os va a cargar esos mensajes ya bastante antiguos que os ha creado la copia de seguridad de WhatsApp. Simplemente pues accedéis nuevamente a el WhatsApp, lo desinstaláis, lo volvéis a instalar como hemos hecho anteriormente y os pedirá que restablezcáis esa copia de seguridad que tenéis en esa carpeta y por lo tanto recuperaréis todos vuestros archivos. Bien amigos, y el tercer y último método es por si habéis cambiado de teléfono y no habéis hecho una copia de seguridad en el teléfono antiguo de WhatsApp y queréis tener el WhatsApp pues con todas vuestras conversaciones y mensajes en el nuevo terminal. Simplemente lo que tenéis que hacer es nuevamente conectar el teléfono antiguo, el viejo, conectarlo al ordenador. Mediante el explorador de archivos vamos a acceder al teléfono y lo único que tenéis que hacer es ir, igual que hemos hecho anteriormente, buscar la carpeta de WhatsApp, que la tenemos aquí en la parte donde dice Android, media, aquí la última carpeta nos dice WhatsApp y accedemos a esta que dice Databases. Aquí es donde almacena todos los archivos WhatsApp, como hemos cargado anteriormente. En el método 2, la carpeta aquí que la tenemos por aquí de copias de seguridad, pues solo nos aparece este archivo que es el más reciente, pero pues simplemente os encontraríais con todos estos archivos así, de esta manera. Os encontraríais todos estos archivos. Lo único que tenéis que hacer es pues como es simplemente cargar el WhatsApp antiguo al nuevo celular, pues simplemente copiaríais el más reciente. En este caso el más reciente, como os he comentado, es el que no tiene fecha. Siempre el archivo que no tiene fecha es el más reciente, el que crea el mismo día, por eso no tiene esa fecha. Los anteriores sí tienen esa fecha. En este caso pues simplemente lo que tenéis que hacer es copiar este archivo, lo ponemos en el escritorio, chicos, y simplemente una vez en el escritorio cerráis todo, cerráis el WhatsApp, aquí el teléfono, lo desconectáis el teléfono, le quitáis el cable, volvéis a conectar nuevamente el nuevo terminal, conectáis el nuevo terminal igual, accedéis al nuevo teléfono mediante el explorador de archivos y simplemente pues hacéis lo mismo. Es sencillo, vais a la carpeta de Android, buscáis media, buscáis la carpeta de WhatsApp, buscáis database y aquí no tendréis nada, o incluso si habéis utilizado el WhatsApp pues tendréis algún archivo del WhatsApp nuevo, pero simplemente si queréis recuperar todos los archivos que teníais en el teléfono anterior, copiáis este archivo, hacéis así, lo copiáis desde el escritorio y lo copiáis aquí, ok. Simplemente es eso, es copiar, restaurar la copia que tiene el anterior teléfono al nuevo. Es muy simple. Bien amigos, espero les sirva este sencillo vídeo tutorial en el que explico 3 métodos para recuperar todas las conversaciones y mensajes de vuestra aplicación de WhatsApp. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería un like y nos vemos, chicos, ya sin más en los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.